Entonces Jesús clama. Cuando hubo tomado el vinagre, dice: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora escuchen, da la impresión que esa fue la última declaración de Cristo en la cruz, cuando dijo consumado es. Pero gracias a Dios tenemos 4 evangelios. Y en otro evangelio nos damos cuenta que Jesús dijo una última declaración después de esta. Vamos al evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Lucas 23, 46. Y quiero que noten aquí qué es lo que dice Jesús de último en la cruz. Dice allí, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuáles fueron las 3 últimas declaraciones? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego, ¿qué dijo? Consumado es. Y luego la última declaración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Yo pregunto, ¿a qué horas creen ustedes que Jesús murió? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Y ustedes dicen: ¿cómo sabe, pastor, que fue a las 3 de la tarde, a la hora novena? Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Aquí está hablando de la Pascua. ¿Qué representaba el Cordero Pascual? ¿Qué representaba el sacrificio del Cordero Pascual? Representaba el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿a qué horas era inmolado el Cordero Pascual? Vamos a ver. Éxodo 12 y el versículo 6. Hablando del Cordero Pascual dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisan, el primer mes del año religioso judío. Dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Significa sacrificar o matar. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Dice: pastor, 2 tardes. Nosotros los adventistas sabemos de una tarde, que es cuando se pone el sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Pero aquí dice que el Cordero Pascual era sacrificado entre las 2 tardes. Entonces, si cuando se pone el sol es una tarde, ¿cuál será la otra tarde? Les explico. Entre los judíos, cuando el sol alcanzaba su apogeo a mediodía y empezaba su descenso, y yo sé que el sol no desciende, no venga alguien después y diga: pastor, el sol no desciende, da la apariencia de descender, ¿verdad? Cuando el sol alcanza el clímax o el apogeo y comienza su descenso, ahí esa es la primera tarde, mediodía. Por eso hoy en día nosotros las horas después de las 12 decimos que son las horas de la tarde, exactamente. Es decir, la primera tarde es cuando el sol comienza a descender de su clímax, y la segunda tarde es cuando se oculta el sol. Ahora, en Israel prácticamente todo el tiempo el sol se oculta alrededor de las 6 de la tarde. Ahora yo pregunto, ¿qué hora sería entre mediodía y las 6 de la tarde? Las 3 de la tarde murió nuestro Señor Jesucristo, exactamente a la hora novena. Su antepenúltima declaración fue cerca de la hora novena. Cuando dijo consumado es, más cerca de la hora novena. Y cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue exactamente la hora novena. A las 3 de la tarde el Señor Jesucristo murió. Ahora, el Cordero fue sacrificado a las 3 de la tarde. Pero escuchen bien, el Cordero Pascual había que prepararlo
para celebrar la fiesta de pan sin levaduras, para que el pueblo se comiera al cordero. Los judíos tenían que lavar el cordero que había sido sacrificado, y entonces las instrucciones eran que tenían que asar el cordero entero. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué asaban el cordero entero? Porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio total y completo. Se dio todo por la salvación del hombre. Es decir, se sacrificaba a las 3 de la tarde y entonces había un proceso de asar el cordero, y entonces cuando el sol se ocultaba, entonces se reunía la familia y participaban de ese cordero que había sido sacrificado y que había sido asado. Ahora, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, pero yo pregunto, ¿fue necesario hacer mucho para prepararlo para la sepultura? Claro que sí. Déjenme explicarles todo lo que tuvo que suceder con Jesús en preparación para su sepultura. Porque en la sepultura de Jesús vamos a encontrar que es lo que representa el pan sin levadura, es la sepultura del Señor Jesucristo. Y en unos momentos le voy a explicar por qué razón. Ahora, a Jesús primero tuvieron que ir a pedir el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Eso hubiera tomado tiempo. Luego era necesario bajar el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego hubiera sido necesario lavar el cuerpo del Señor Jesucristo. Luego hubiera sido necesario embalsamar o envolver en los lienzos el cuerpo de Cristo. Hubiera sido necesario transportarlo al lugar de su sepultura. Y era necesario colocarlo dentro del sepulcro y luego rodar la piedra enfrente de la entrada. Eso hubiera tomado un tiempo considerable. Es decir, que entre el tiempo cuando Jesús murió a las 3 de la tarde y cuando finalmente se ocultó el sol y se comía el cordero pascual y se empezaba a celebrar la fiesta de pan sin levadura, fue necesario hacer muchas cosas para preparar a Jesús para la sepultura. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero yo pregunto, cuando el sol se ocultó, ¿el Señor Jesucristo estaba descansando en el sepulcro? Sí, Señor. Recuerdan que en los evangelios dice que los judíos sintieron que era urgente bajar a Cristo de la cruz y tenerlo sepultado antes que comenzara el sábado. Es decir, que prepararon a Jesús como se preparaba el Cordero Pascual para celebrar la fiesta de pan sin levadura. Prepararon a Jesús para su sepultura, que es lo que es representado por la fiesta de pan sin levadura. Pero antes que comenzara el sábado, Jesús estaba en el sepulcro. Ahora vamos a estudiar la secuencia de los días para que tengan esto claro. Vayan conmigo a Lucas 23 y el versículo 54 hasta el versículo 56. Lucas 23, 54 hasta el versículo 56. Quiero que noten la secuencia de días entre cuando Jesús murió, cuando Jesús fue sepultado y cuando Jesús resucitó. Es muy importante esto. Dice en Lucas 23, 54 lo siguiente: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día murió Jesús? Era el día de preparación y estaba por comenzar, ¿qué cosa? El sábado. Quiere decir que Jesús murió ¿cuándo? Un viernes. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Cuándo se preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura? Por un periodo de 3 horas antes de que se ocultara ¿qué? El sol. Ahora sigamos leyendo. Dice allí: era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Cuándo fue puesto su cuerpo en el sepulcro? El viernes. Todavía estamos hablando aquí de viernes. Dice, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y ahora fíjense lo que dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el domingo conforme al mandamiento. Ah, muy bien, dice, reposaron el sábado conforme al
mandamiento. Entonces, ¿qué día fue que Jesús reposó en el sepulcro? El sábado. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres fuera del sepulcro? Y también los discípulos, aunque la Biblia no lo dice directamente, siendo judíos se entendía qué estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo los que estaban fuera del sepulcro? Estaban reposando también. Jesús reposaba adentro, mientras que los que estaban afuera estaban reposando el sábado también. Ahora, ¿cuánto tiempo permaneció Jesús en el sepulcro? ¿Permaneció Jesús en el sepulcro todo el día sábado? ¿Reposó todo el día sábado? Es el único día que reposó completo. Porque el día de su muerte fue un día parcial. El día de su resurrección fue un día parcial. Pero el cuerpo de Jesús en el sepulcro reposó las 24 horas en el sepulcro, mientras sus seguidores estaban reposando afuera del sepulcro. Y luego yo pregunto, ¿qué día resucitó Jesús? Dice claramente que resucitó muy temprano, el primer día de la semana. ¿Tiene la cronología clara? Viernes muere, lo preparan durante las 3 horas, cuando se pone el sol está sepultado. Los discípulos entonces comen la Pascua y empieza el pan sin levadura. Y fíjense, ¿saben por qué era importante el pan sin levadura? La levadura hace dañar más rápido el pan. ¿Es así o no es así? Cuando el pan tiene levadura le sale moho, pero cuando no tiene levadura dura muchísimo tiempo, se pondrá duro, pero muy difícil que se ponga mohoso. El pan sin levadura representa el reposo del cuerpo del Señor Jesucristo en el sepulcro. No tenía levadura de pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que Jesús reposó en el sepulcro todo el día sábado. Ahora yo pregunto, ¿cómo creen ustedes que fue el reposo de las mujeres ese sábado? Estaban contentas y alegres. Estaban con eso. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Lo que significa, ¿sabes? Estaban felices ese día sábado. Los discípulos estaban cantando con gozo el sábado, ¿sí o no? ¿Qué va? El día más triste de su vida fue ese sábado. Porque su maestro estaba ¿qué? Estaba muerto. Ese sábado fue un día triste. Y yo hablaba una vez con una persona que es observadora del domingo y me decía, ¿sabe? Nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia, nosotros guardamos el día feliz y ustedes guardan el día triste. Y le digo yo, ¿y cómo que el día feliz y el día dice sí? Dice sí, porque el sábado estaban los discípulos tristes, pero el domingo estaban felices porque Jesús había resucitado. Y yo lo miré y le dije, ¿tú cómo que no has leído muy bien tu Biblia? Esa explicación tiene un doble problema, le dije. En primer lugar, el problema es que no debía haber sido un día triste. Porque Jesús múltiples veces durante su ministerio le había dicho, voy a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar y voy a resucitar el tercer día. ¿Lo había dicho Jesús? ¿Qué hubiera sucedido si hubieran creído a Jesús? ¿Cómo hubiera sido ese sábado? Hubieran dicho, Jesús está en el sepulcro reposando de su obra de redención, como reposó el séptimo día de su obra de creación. El maestro está reposando de su obra redentiva y mañana se levanta del sepulcro. Hubiera sido un día de gozo. Le dije, Dios no quería que estuvieran tristes. Querían que ese sábado fuera un día de gozo y de felicidad y de anticipación de lo que iba a venir. Y le dije, el segundo problema que tiene tu explicación es que el domingo no fue un día feliz. Y él me dice, ¿cómo que no? Le dije, ¿cómo podía ser un día feliz si el domingo en la noche los apóstoles ni siquiera creían que Jesús había resucitado? Ustedes leen los evangelios, dice que estaban escondidos. El domingo en la noche estaban en el aposento alto y no creían que Jesús había resucitado. Entonces, ¿cómo podían estar contentos? Le dije, tienes que leer tu Biblia. Porque los argumentos suenan muy bonitos, pero no funcionan. Hay que usar argumentos bíblicos. Es decir, las mujeres reposaron el sábado. Fue un reposo agonizante, triste,
Pero yo creo que después, cuando ellos entendieron, ya dijeron, vamos a guardar el sábado en conmemoración del reposo del Redentor, como reposó de su obra de creación el séptimo día. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White. Esto es el manuscrito 25 de 1898. Ella captó el paralelismo entre la creación y la redención. Fíjense lo que dice. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Y luego cita, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, ella dice, el Padre y el Hijo, ambos reposaron después de su obra de creación, y luego da los versículos para comprobarlo. Génesis 2, 2 y 3. Y luego hace este comentario. La muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Era el plan. ¿Saben que algunos adventistas están enseñando que Jesús fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado? Eso están enseñando. Y hay otra persona adventista muy influyente, es una médica, que está enseñando que los 3 días y las 3 noches empiezan el martes en la noche, cuando Judas hizo el convenio para entregar a Jesús, y que Jesús resucitó el viernes enseguida después de la puesta del sol. Eso no cuadra con lo que dice el Espíritu de Profecía, ni con la Biblia, dicho sea de paso. Dice ella, era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado, así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús hizo en la redención lo que hizo en la creación. En la creación hizo la obra y reposó el séptimo día. En la redención, Jesús un sexto día terminó su obra de creación, de redención, cuando dijo, consumado es, que significa se terminó. Y luego, después de decir el sexto día, se terminó, reposó en el sepulcro las 24 horas de su obra de redención. Es decir, el sábado es señal del Creador y es señal también del Redentor. Ahora usted dice, ¿a dónde dejamos el asunto del maná? Bueno, ahora vamos otra vez al maná, porque necesitamos todo este trasfondo para entender por qué el maná no se corrompía cuando se recogía del viernes para el sábado. Ahora estamos listos. Vamos a Juan 6, 51 otra vez. Juan, el capítulo 6 y el versículo 51. Esto ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez porque tiene el detalle crucial para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Dice allí, en Juan 6, 51, Jesús está hablando, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es, ¿qué cosa? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué representaba el maná? La carne de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora saben, yo quiero que notemos una profecía mesiánica del libro de los Salmos. Vayan conmigo al Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que creo que es una versión más fidedigna al original. Salmo 16 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Aquí David está escribiendo 1000 años antes que Jesús venga. Proféticamente está escribiendo lo que va a decir Jesús cuando iba a morir. Ahora escuchen lo que dice el Salmo 16 y el versículo 8. Aquí está hablando Jesús proféticamente de lo que él iba a decir cuando estaba a punto de morir. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ahora escuchen, mi carne también ¿qué? Reposará
confiadamente. ¿Qué iba a reposar? La carne iba a reposar. ¿Cómo iba a reposar? ¿Qué día reposó? El sábado. El sábado su carne reposó confiadamente. Ahora, ¿por qué iba a reposar su carne confiadamente? Noten lo que dice el siguiente versículo, el versículo 10. Porque no dejarás mi alma. La palabra alma, la palabra nefesh significa mi vida. No dejarás mi vida en el Seol. La palabra Seol es el sepulcro. No dejarás mi vida en el sepulcro. Ahora escuchen, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si la persona hubiera muerto el viernes a las 3 de la tarde? ¿Qué hubiera sucedido enseguida? Su carne hubiera empezado el proceso de descomposición que últimamente llevaría a criar gusanos y a ¿qué? Y a heder. Pero aunque Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, su cuerpo, su carne, estaba tan fresca el sábado como había estado cuando murió. Porque su cuerpo no iba a haber corrupción, porque él era lo que representaba el maná. Y como el maná no se corrompía el sábado, la carne de Cristo representada por el maná tampoco se corrompió el sábado.